Hermanos, le animo, busquen su Biblia, Primera de Timoteo capítulo 5, seguimos allí, estudiando juntos, Primera de Timoteo capítulo 5. Y hoy vamos a terminar la segunda parte del estudio que comenzamos la semana pasada, que por cuestión de tiempo no pudimos terminar. ¿Qué hora es? 1:15 para la 1, ya. Vamos a intentar terminar hoy día el estudio entonces que comenzamos la semana pasada. Recuerde que la semana pasada hablamos acerca de las responsabilidades que tiene la iglesia para con quien oficia como pastor dentro de la congregación. ¿Se acuerda? Que comenzamos hablando de eso y lo hicimos a partir de los versos 17 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17 en adelante. Mire lo que dicen los textos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecado, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vamos a orar y vamos a comenzar en este día. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos da de poder seguir estudiando su palabra esta semana y seguir aprendiendo acerca de esta hermosa carta del apóstol Pablo, su amado hijo en la fe, Timoteo. Carta de la cual podemos extraer principios de conducta, enseñanzas de cómo hemos de conducirnos en la iglesia, que es su casa, la iglesia del Dios viviente. Señor, ahora ayúdenos a avanzar en el estudio y aprendizaje de su palabra. Lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Se acuerda que la semana pasada, hablando de esto, acerca de los ancianos que gobiernan bien, definimos que el anciano, la palabra anciano acá, tiene que ver con un hombre que es maduro en su fe, ¿no? Y que ejerce, por lo tanto, el oficio pastoral dentro de una congregación. Un anciano no es necesariamente aquí un hombre avanzado en edad, sino que un hombre que por el ejercicio de su fe, por la práctica de su fe, ha adquirido cierta madurez espiritual. Hermano, no debemos perder de vista, esto lo hemos hablado otras veces. Pasar mucho tiempo o tener muchos años dentro de una congregación no significa que una persona sea madura. Hay personas que llevan muchos años dentro de una congregación y son tremendamente inmaduros. De hecho, el escritor del libro de los Hebreos dice, ¿no? Ahí en Hebreos capítulo 5, estoy maravillado que después de tanto tiempo ustedes tengan necesidad de que se os vuelva a enseñar lo básico, lo elemental, lo rudimentario de la fe. ¿Por qué? Porque habían pasado mucho tiempo, pero no habían crecido en su fe. Esta semana, el día jueves, yo les envié a los varones, y creo que envié a la iglesia en general, envié un listado de lectura bíblica para poder leer el Nuevo Testamento completo durante este segundo semestre. ¿Sí? Hermano, mi ánimo con hacer esto es que usted lo pueda hacer, que pueda leer efectivamente y pueda tener un registro de su lectura. No le estoy pidiendo, hermano, que haga una exégesis exhaustiva, ¿no es cierto?, de los textos. No, simplemente que lea, que avance, que crezca. Sabe que es una bendición poder hacerlo. Usted no se, de pronto, leer de esta manera le permite a usted recordar cosas y poder asentar en ciertas cosas, cosas que usted ha escuchado con anterioridad. En lo personal, mañana voy a comenzar a enseñar epístolas de la prisión en la facultad. Y para eso, lógicamente, tuve que leer las epístolas, no más de una vez. Y las leí rápido. Una vez la leí buscando textos que me hablaran de por qué se llaman epístolas de la prisión. Bueno, por declaración del apóstol Pablo, donde él declara que está preso, que está prisionero, que está en cadenas. Entonces fui buscando esas frases, ¿no?, para poder destacarlas. Pero después fui leyendo rápidamente, ¿no?, cada epístola. Son 4 en total. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son las 4 epístolas de la prisión. Entonces las leí rápidamente. Pero eso también me ayudó para poder ir recordando ciertas cosas que ya sabía y poder ir ordenándolas, ¿no? Esto lo dice acá.
Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de la iglesia como un misterio, ¿dónde lo dice? No, si lo dice en la Biblia, sí, pero ¿dónde lo dice? Efesios capítulo 3. Y eso fue por la lectura. Entonces, hermano, yo le animo, lea, lea, lea. Eso le va a ayudar a crecer, a profundizar su fe, lo que usted sabe, lo que usted cree. Un anciano, acá como dijimos, se refiere a un hombre maduro en su fe, no necesariamente un hombre de canas. Ahora, este anciano, ¿qué es lo que hace? Gobierna bien. Y dijimos que gobernar acá significaba literalmente conducir, guiar, ¿no es cierto?, una embarcación al puerto de destino. Eso es. Cuando hablamos de un gobierno, estamos hablando de alguien que va al frente de un grupo de personas guiándoles hacia una meta, hacia un lugar, hacia un destino. Eso es gobernar. Y el anciano acá, y eso nos hace entender que el anciano acá no es un hombre de edad, sino que es un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor guía a la congregación o guía al rebaño. Va al frente brindando o proveyendo de guía, de dirección al rebaño. Ahora, también dijimos que un anciano que gobierna bien, estoy haciendo un pequeño resumen o repaso la semana pasada, les mencioné que un anciano que gobierna bien lo hace a partir de ¿qué? De predicar y enseñar la palabra de Dios. No son sus palabras, es la palabra de Dios. No es lo que él cree, no es lo que él piensa, no es lo que él dice, es lo que la palabra de Dios dice, es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere. Hermano, cuando yo a los muchachos les digo, mi consejo, mi sugerencia es que no haya toque físico en este periodo en que ellos están iniciando, no es mi ocurrencia, no es lo que a mí se me antoja, no es mi capricho, es un principio bíblico, es algo que creo de la palabra de Dios. Pablo le dice iniciando el tema de las relaciones matrimoniales, dice en el capítulo 7 de 1 Corintios, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero también dice algo más, ¿no? Pero a causa de las fornicaciones, que cada hombre tenga su propia mujer. Pero él comienza diciendo, ¿no? Bueno le sería al hombre. Más adelante le dice, ¿no? ¿Cuánto quisiera yo que todos fueran como yo? ¿Ah? Pero resulta que dice, bueno, como no todos tienen el don de continencia, entonces cásense. Bueno, entendemos de eso que Pablo era, por lo menos en ese periodo de tiempo, no estaba casado, ¿no? No sabemos si él fue casado y se divorció o su mujer lo abandonó. No sabemos si él se casó y quedó viudo. No lo sabemos. Creemos que él se casó porque él era fariseo y para poder ser fariseo una condición era que tenía que estar casado. Ahora, ¿qué pasó con su mujer? No lo sabemos. No lo sabemos. La Biblia no nos dice eso. No nos dice eso. Pero sí Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7, bueno al hombre, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno sería para los hombres quedarse como yo. Eso es lo que dice él, ¿no? Ahora, no es un capricho mío. Decir, no, no. Es un principio bíblico, es un consejo bíblico. Por eso es que yo lo aplico, por eso es que yo lo presento. Ahora, tampoco lo presento como un mandato, ¿no? Ah, si los muchachos, yo los llego a haber agarrado la mano, disciplina y los echo a la iglesia. No, no. Quizás vamos a conversar, pero tampoco, quiero que se entienda, por favor. Es un consejo. Y los consejos no son mandatos. Los consejos no son mandatos. ¿Sí? Un anciano que gobierna bien, dijimos, lo hace a partir de predicar y enseñar la palabra de Dios. Un anciano que gobierna bien lo hace de vivir aquella palabra que predica, ¿no? Hermano, no hay que mentir. Y yo cada vez que me paro aquí en el púlpito, a través de exageraciones miento, ¿no? Porque yo a ustedes le he dicho 1.000.000 de veces. Mentira, hermano, si nunca le he dicho 1.000.000 de veces a ustedes. Nunca. No, no, no. Eso no es verdad. Eso es una exageración. Y a veces la exageración hay harta mentira. Estoy simplemente tratando de graficar, ¿no? Y un anciano que gobierna bien lo hace a partir de saber que dirige y no manda, saber que guía y que no impone. Lo mismo que les decía recién, ¿no? Yo puedo dar consejos, pero yo no soy un policía que anda detrás de la gente revisando, analizando si es que efectivamente hace lo que uno le aconseja o no hace lo que uno le aconseja. Luego la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, y en este sentido a la iglesia en general, es que el anciano que gobierna bien tiene que ser tenido por digno de doble honor. Y dijimos que esto, ser tenido por digno de doble honor,
afecta ciertos aspectos de la relación de la iglesia para con el pastor. Por eso que hablamos, ¿no es cierto? Yo le dije que no era cómodo para mí porque tiene que ver con cosas que me afectan a mí, pero también tiene que ver con cosas que ustedes tienen que hacer. Porque es en un sentido cómo la iglesia se relaciona, cuáles son las responsabilidades de la iglesia para con el pastor. Generalmente hablamos de la responsabilidad del pastor para con la iglesia. Ahora es cómo la iglesia se relaciona con, con su pastor. Y dijimos que la primera cosa tiene que ver con un cuidado. Básicamente son dos aspectos. Este doble honor, cuidado, cuidado, ¿no es cierto? Perdón, respeto, no cuidado, respeto. Lo primero tiene que ver con respeto. Y esto habla de la sumisión, el sometimiento y el reconocimiento que debe haber hacia el pastor. ¿Sí? Ustedes se someten y también reconocen la labor del pastor. ¿Por qué? Porque han visto al pastor sirviendo en esa labor. Ahora, déjeme decir esto simplemente, y lo voy a profundizar un poquito más adelante. Los pastores no somos infalibles, hermano. ¿Sí? Eso de que la infalibilidad del Papa, ¿no he escuchado hablar usted de eso, no? Usted sabe que los católicos creen que el Papa es infalible. Bueno, ellos nomás creen eso. Lo interesante es cuando un papa dice una cosa y viene otro papa años después y dice una cosa completamente opuesta. ¿Cuál de los dos está equivocado? Entonces, ¿cuál es la explicación? No, es que para el momento, para ese periodo de la historia, esto era lo correcto. Okay. Bueno, déjeme decirle, los pastores no somos como los papas, no somos infalibles, nos equivocamos. Yo he cometido un montón de errores y usted lo sabe, ¿no? Usted sabe que yo he cometido un montón de errores, pero quiero que piensen esto, ya sea de mí o sea de otro. Porque siempre quiero pensar en esto, en algún punto de la historia de nuestra iglesia quizás va a llegar otro hombre a ejercer el ministerio pastoral en medio de nuestra congregación. Y cuando eso pase, yo quiero que usted piense y recuerde estas enseñanzas, porque estas responsabilidades van a seguir vigentes en ese momento. Si llega otro hombre, quiero que piense en esto, sea quien sea que esté ejerciendo el oficio pastoral dentro de una iglesia, no somos infalibles, nos equivocamos, pero no lo hacemos intencionalmente, voluntariamente. No, que esta hermana me cae mal, esta hermana me cae mal, ¿no es cierto? Entonces esta hermana la voy a tratar de esta manera, ¿no es cierto? Y voy a hacer así con ella y no se la voy a dejar pasar porque esta hermana, no, no es así, no es así. Nosotros, hermanos, servimos como quien vela por el alma de las ovejas, que cuida, que tiene al cuidado, y también como quien ha de dar cuenta por aquellas ovejas que tiene a su. Quiero que piense y recuerde eso, ¿no? Ahora, en ese velar por las almas, en ese tener que rendir cuentas por las almas de las ovejas que tenemos a nuestro cuidado, siempre procuramos lo mejor para nuestras ovejas. Entonces, el primer aspecto de este doble honor tiene que ver, como dije entonces, con el respeto. El segundo aspecto tiene que ver con el cuidado. Con el cuidado. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. La semana pasada, simplemente cuando enuncié este tema, porque no pudimos desarrollarlo, cuando enuncié este tema les mencioné que el honor, la palabra honor, tiene la misma raíz de la palabra honorario. ¿Se acuerdan? Y dijimos que honorario, palabras sinónimas para honorario eran sueldo, salario. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, cuando hablo de cuidado, ya hemos explicado qué es lo que es el respeto. Cuando hablo de cuidado, me estoy refiriendo al cuidado económico de quien sirve al Señor sirviendo a la iglesia, en el entendido de que esa persona no puede participar, no puede involucrarse en otras actividades económicas que eventualmente le sean más lucrativas. ¿Sí? Hermano, déjeme decir, simplemente déjeme recordar esto. Pablo le da un consejo a Timoteo, hablando del soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Se acuerda? ¿Sabe cuál es la idea ahí, no? Que un soldado no puede ser soldado y además empresario. Un soldado no puede ser soldado y además, no sé, vendedor de cosas. No, no puede. No puede. Porque
O se dedica a los negocios, o se dedica a la empresa, o se dedica a la milicia, pero en las dos cosas no va a poder servir bien. Bueno, de alguna manera, hermano, el ideal para un pastor sería que se dedicara única y exclusivamente al servicio pastoral. Ese es el ideal. ¿Sí? Pero el ideal también para un pastor es que el pastor tenga un buen sustento, que le permita vivir cómodamente, sin mayores preocupaciones, que tenga una casa, ojalá cerca del templo, no en el templo, hermano, no en el templo, sino que cerca del templo, ¿no es cierto? Con suficientes habitaciones para recibir gente que venga de pronto de visita a quedarse, ¿no es cierto? Que tenga un vehículo en el cual poder movilizarse, que tenga ciertos implementos para poder desarrollar sus estudios. Ese es el ideal. Pero en la práctica, y sobre todo en este tiempo, déjeme decir esto, sobre todo en este tiempo, la realidad dice que muchos pastores tenemos que trabajar secularmente para poder complementar nuestros ingresos, para poder seguir sosteniendo a nuestras familias. Esa es la realidad. No es que busquemos riquezas, no es que busquemos tener lujos, no, muchas veces simplemente es poder sustentar y solventar los gastos de nuestra propia familia. Y tenemos que hacerlo, porque déjeme simplemente expresar esto, ¿no? Con mucho cariño y con mucho respeto. Yo agradezco al Señor por esta iglesia y agradezco por el corazón generoso de esta iglesia, porque reconozco que como iglesia, por mí y por mi familia, hacen lo más que pueden hacer, pero no pueden hacer más. Pero la verdad, con lo que nosotros recibimos como familia de esta iglesia, nosotros no podríamos vivir con tranquilidad, porque hay estudios de mi hijo que hay que pagar, porque hay ciertas cosas de salud de mi suegra, de mi esposa, mío, que debemos de cubrir, y de otra forma no, honestamente no podríamos, ¿no? Hay distancias que debemos recorrer, entonces nos vemos en la necesidad de que yo tenga que tener otros ingresos. Y no es una queja, porque también entiendo que para que ustedes hicieran algo distinto por nosotros tendríamos que dejar de arrendar este lugar. Y si dejamos de arrendar este lugar, ¿dónde nos congregamos? ¿No? Y como le hemos dicho, yo en algún momento le dije a hermano Pablo, mire hermano Pablo, si no hay para el sustento, lo prioritario, lo que tenemos que cubrir sí o sí, ¿qué es? El arriendo, porque tenemos que cuidar ese testimonio, ¿no? Ahora, él entiende que cuando eso pasa, él tiene una responsabilidad con ustedes como iglesia. ¿Cuál es? Informar, informar. Esto está pasando. ¿Sí? Ahora, el honor, creo, o perdón, el honor acá tiene que ver con el cuidado económico de quien sirve, de quien sirve. Ahora, simplemente déjenme mostrarle algunas cosas interesantes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Pablo le está escribiendo a pastores, le está hablando en este caso a hombres que ejercen el oficio pastoral. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, el contexto lo dice, ¿no? Verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad. Hemos dicho que esta frase, apacentad, es la conjugación verbal del oficio del pastor. ¿Quién cuida? ¿Quién apacienta? Un pastor, ¿no es cierto? Y él está hablando a ancianos. Entonces está hablando a pastores. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. Hermano, quien ejerce el oficio pastoral, quien sirve en el oficio pastoral, lo hace no por obligación, no porque no me queda otra. No porque yo quisiera estar haciendo otra cosa, pero no. No, que yo quería ser un físico nuclear en la NASA, pero como no me dio la cabeza, porque para mí 2 más 2 es empate, y 4 por 4 es una camioneta, entonces olvídense que yo voy a poder ser físico nuclear en la NASA con esa mente, con esa cabeza, ¿no es cierto? Entonces, como no me dio para eso, entonces yo soy pastor. No, no, eso en un sentido lo que está diciendo Pedro en este punto, ¿no? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no porque no te queda otra, sino porque amas hacer eso. Amas servir al Señor.
sirviendo a la gente, apacentando a la gente. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esto habla de la motivación. ¿Cuál es la motivación detrás de un pastor? ¿Por qué una persona sirve al Señor como pastor? ¿Qué es lo que lo motiva? No, que yo estuve mirando unos videos de unos apóstoles, de unos pastores, ¡ay, pero! Y yo quiero ser como él. No, no, si esa es su motivación, te equivocas. Fíjese que interesantemente en 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, cuando Pablo está hablando acerca de las cualidades que debe demostrar un hombre para ser irreprensible en el servicio al Señor, dice lo siguiente, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. La misma expresión, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa que es codicioso de ganancias deshonestas? ¿Sabe que esta expresión, ganancias deshonestas, estuvo muy de moda cuando se habló de las colusiones aquí en Chile? Cuando hablaban de la colusión del papel higiénico, ¿ah? Cuando nos demostraron que lo menos sucio era el papel. Cuando hablaron de la colusión de los pollos, cuando hablaron de la colusión de las farmacias. Resulta que se usó esta expresión, ganancias deshonestas. Se usó la misma expresión, siempre se usó la expresión. ¿Y qué es una ganancia deshonesta? Es tratar de ganar dinero de mala forma, de mala manera. ¿Es malo que los que venden papel higiénico ganen plata? No, es un negocio. Es la forma, ¿no? Pongámonos de acuerdo. Mira, nuestro papel higiénico cuesta 1.000 pesos. ¿Te parece si cobramos 2.500 todo? Eso es malo. Mira, ¿te parece si cobramos 5.000 pesos por el kilo de pollo cuando en realidad debiera costar 1.800? Eso es malo. No, si no es malo ganar dinero con un negocio, es la forma. Es la forma. ¿Qué es lo que motiva? Cuando un pastor se ve motivado por la ganancia, por el dinero, para servir como pastor, porque no le queda otra. Hermano, déjeme decirle una cosa triste. Una cosa triste que he experimentado en los años, sobre todo ahora que estoy más cerca de la facultad. Y es darme cuenta como muchos jóvenes llegan a estudiar a un seminario teológico, a un instituto bíblico, a una facultad teológica, porque es una forma fácil, rápida y económica de sacar una profesión. ¿Es más rápida que la universidad? ¿Cuesta menos que la universidad? Y es más fácil que la universidad. No es que los profesores no podemos ser estrictos en la facultad o en el seminario, en el instituto bíblico, no podemos. Pues. Decir, ¿cómo, hermano? ¿Y el amor cristiano dónde queda? ¿Y la excelencia? ¿Dónde queda? Porque cuando uno le dice a los alumnos, ¿y la excelencia? Muchachos, hay que limpiar esto, hay que limpiar este pasillo, y resulta, no, si ya lo limpié, y uno pasa el dedo y está lleno de polvo, y la excelencia, uno le dice, ¿no? Es una palabra que a mí me gustaba mucho en Palabra de Vida, cuando estudiaba allá. Nos reiteraban, nos insistían con la excelencia. ¿Sabe, hermano? Déjeme decirle una cosa, excelencia, y se lo voy a decir con mucho respeto, excelencia es venir como corresponde al templo. Eso es excelencia. Yo no les pido, hermano, que cuando dirigen se paren como Iván, porque yo mismo no me paro como Iván, ¿no? Yo no vengo vestido de novio torta para acá. ¿Ah? No me gusta la corbata, ¿no? Pero no venir con una corbata toda rota, perdón con la expresión que usas, con una polera toda rota, con una polera con el cuello todo petón. Yo conozco pastores que me han dicho esto, llegan jóvenes así a mi iglesia a dirigir, no los dejo dirigir. Pastor Fernando Berrío de Puente Alto, viene un joven a dirigir de esta manera, yo no lo dejo dirigir. Hermano, no es la forma. Excelencia, excelencia. Si usted le pregunta a su esposa qué es excelencia para ella, ¿sabe lo que es? Una flor que no esté marchita. Eso es excelencia. No le estoy diciendo qué tipo de flor, cuánto cueste, de a dónde la sacó. Es que no esté marchita.
Porque yo podría decir, mire, voy a ir a comprarle flores a mi esposa al mercado de flores, ¿no? Porque son más baratas allá. Sí, pues sí, tienes que ahorrar. Son más baratas. Entonces yo voy donde el tipo del mercado de flores y le digo, ¿sabe qué flor tiene? Quiero llevarle regalo a mi esposa. ¿Cuánta plata tiene? 1.000 pesos. Y el hombre me lleva atrás, donde tiene el basurero, y están las flores marchitas. Y me dice, por 1.000 pesos, lo único que le puedo dar es una de esas. Ya, pues, tendrá que entender ella si es lo que tenían. Pero yo voy a llegar con la flor, no donde mi esposa. Y cuando llegue con la flor donde mi esposa me va a la tirar por la cabeza. Pero el Señor tiene que entender siempre, ¿no? No importa si canto desafinado, total, es para el Señor. No importa si corto todo chueco, total, es para el Señor. Porque el Señor tiene que entender lo que otros no entienden. Pablo decía el jueves recién pasado, ¿por qué el Señor tiene que entender que yo puedo llegar atrasado, que puedo faltar al culto, que me puedo quedar dormido, que puedo hacer una serie de cosas? Y mi jefe no, por el jefe corro. ¿Por qué el Señor tiene que entender? Excelencia, ¿no? Me fui para otro lado. No estaba hablando de esto. Sí, aproveché el vuelo. Ganancias deshonestas. Volvamos ahí. El pastor que sirve por ganancias deshonestas tiene una mala motivación. El pastor que sirve queriendo ganar plata está equivocado, hermano. Está equivocado. Mire, quiero decirle esto con amor y respeto. Con mucho amor y respeto. La mayor parte de los pastores que yo conozco que sirven al Señor lo hacen con una buena motivación. Y yo podría citar nombres. Omar Cisnero, Cristian Ormeño, Juan Cruz. Hombres que si se dedicasen a su profesión ganarían mucha más plata de la que sus iglesias les pueden sustentar. Pasarían menos rabia, menos pena, recibirían menos malos tratos que los que reciben. Pero en ellos está enraizado, está encarnizado un principio que está ahí en Jeremías capítulo 20. El profeta Jeremías, en el capítulo 20, del 7 al 9, dice lo siguiente. Jeremías dice que él fue seducido por el Señor y el Señor fue más fuerte que él. Que dentro de él había como un fuego en su corazón. Trató de sufrirlo y no pudo. Yo creo que estos hombres que les cité, entre algunos, entre muchos, ¿no? Entre muchos más, estos hombres, Omar Cisnero, Cristian Ormeño, Juan Cruz, son hombres que encarnan esto, ¿no? En ellos hay un fuego que han tratado de sufrir y no pudieron. Fueron seducidos por el Señor y el Señor los venció y hoy día están sirviendo al Señor. Algunos de ellos teniendo que trabajar secularmente, otros ya pudiéndose dedicar por completo a la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Si seguimos leyendo Primera de Timoteo capítulo 5, usted notará que el pasaje sigue hablando de esta responsabilidad económica que la iglesia tiene para con su pastor. Verso 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. La semana pasada mencioné esto, ¿no? Son dos pasajes, dos textos, uno está en Levítico. El animal que trilla puede comer del fruto de su trabajo. Y el obrero digno de su salario, en el contexto del mandato o de la comisión de parte del Señor Jesús a los 70, vayan y prediquen el Evangelio del Reino. Y si en alguna casa los invitan a posar y los quieren atender, disfruten de eso, aprovechenlo, porque el obrero es digno, porque el obrero es digno de su salario. Fíjese que el apóstol Pablo, hablando de esto, ¿no? Presenta defensa. Mire, déjeme buscar el texto porque tengo una pequeña duda. No sé si me equivoqué de pasaje. No me equivoqué. Primera de Corintios, capítulo 9.
1 Corintios capítulo 9. Desde el verso 3 en adelante, el apóstol Pablo presenta defensa de su ministerio, lo que se llama, y probablemente en su Biblia aparece con el título de los derechos de un apóstol. Los derechos de un apóstol. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 3 en adelante. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Interesante, ¿no? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Verso 5. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado a los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Te das cuenta que Pablo, cuando está presentando defensa de su propio apostolado, dice: tenemos derechos? Hemos sembrado lo espiritual. ¿Hay algo de malo en sembrar, en cosechar lo material? Me gusta cómo lo expresa en Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y hermano, acá no solo tiene que ver con buenas noticias. A mí me encanta, ¿no? El año pasado con Sandra vivimos esta situación 2 veces. Nos escribieron una noche una persona y nos dice: pastor, tía Sandra, necesitamos hablar con mi esposo mañana con ustedes. Y la Sandra no durmió en toda la noche. Yo dormí tranquilito. Y ella durmió inquieta, quizás que nos van a decir, se quieren ir de la iglesia. Y es lo primero que piensa, ¿no? Quizás qué les pasa. Yo le dije: quédate tranquilo, si están bien, bien. Cuando llegamos, nos muestran una foto de una chiquitita que decía: voy a ser la mejor hermana mayor que existe. ¿Qué es lo que nos comunicaban? Que ella estaba embarazada, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me paré, estaba sentado en una silla y me paré. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Y me quedo mirando. Y ella me quedó mirando y me dice: ¿por qué sabía? No tengo idea, pero yo sabía que era esto. Yo lo sabía, por eso estaba tranquilo. Todavía no sé nada por otros lados, pero cuando sepa, ya saben. Pasaron unos meses y la misma situación con otra pareja, ¿no? Nos encanta que nos cuenten, que nos hagan partícipe de esas cosas buenas. Pero hermano, quiero decirle que en este texto en particular no creo que se refiera a eso. No creo que se refiera solo a buenas noticias. Nos compramos una casa, nos compramos un auto, tenemos un perro. ¿No es cierto? No creo que se refiera única y exclusivamente a eso. Creo que se refiere a lo otro, incluso a lo económico. Yo respeto mucho y admiro mucho lo que hacen en ciertas iglesias pentecostales. Y un día, conversando con Pastor Fernando Astorga en el sur, él me comentaba que esto todavía queda como costumbre allá entre los hermanos, ¿no? Los hermanos van y trillan un campo y sacan un saco de alimento y se lo llevan al pastor. Cosecharon papa y vamos llevándole un saco de papa. Mataron un chancho y vamos guardándole un pedazo de carne al pastor. Yo agradezco y yo admiro eso. Yo admiro eso. Yo no estoy pidiendo eso, hermano. Aunque debo reconocer que hay hermanos que son muy cariñosos con nosotros. Que cuando viajan y traen algo, siempre llega algo para nosotros como familia.
una tortillita, un queso, una longaniza, lo que sea. Siempre llega y uno lo agradece. ¿Sabe por qué? Porque habla de consideración, de recuerdo, de cuidado. Y yo no estoy reclamando nada, simplemente estoy tratando de asentar un principio bíblico, no solo por mí, por el que venga después también. Que esa es mi preocupación más grande. Que el que venga después no pague las culpas de mi pecado. No quise enseñar esto porque era incómodo. No, yo admiro a hombres que trabajan y sirven al Señor, que muchas veces tienen que poner de su propio bolsillo para poder seguir sirviendo al Señor. Pensaba en Esteban Maldonado en el sur, en Chihuayante, que él trabaja y paga muchas veces de su propio trabajo el arriendo de la sede. Hay un joven pastor que para poder seguir sustentando y sosteniendo la iglesia y el lugar donde la iglesia se reúne, se fue a vivir a esa casa para pagar la mitad del arriendo, porque de otra manera esa iglesia no iba a poder seguir manteniéndose en ese lugar. Y yo admiro y respeto a ese joven pastor, a su esposa y a sus hijos, porque eso habla de amor por la obra. Hay gente que no considera eso. Hermano, quiero que se entienda esto. Yo no estoy pidiendo plata desde acá hoy día. No es mi ánimo pedir plata. Yo lo único que estoy pidiendo, o lo único que estoy diciendo, estoy enseñando hoy día lo que la palabra del Señor enseña. El doble honor es respeto y cuidado. Eso es. Doble honor no es que yo merezco doble sueldo. Doble honor no es que merezco doble, ¿cómo se llama? Doble aguinaldo o doble vacación. No, no, no. Doble honor es respeto y cuidado. No somos infalibles. Nos equivocamos. Cometemos errores. Sí. Y porque nos equivocamos y cometemos errores, el apóstol Pablo sigue enseñando, 1 Timoteo capítulo 5, sigue enseñando y dice lo siguiente en el verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y hermano, déjeme decirle que este es el procedimiento bíblico para la resolución de conflictos. Siempre tienen que haber 2 o 3 testigos. En Mateo, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, Mateo capítulo 18, verso 15 al verso 17, usted anótelo y lo busca después. Dice, mire, si tu hermano tiene algo contra ti, ve, estando tú y él solo, y arréglate con él. Ahora, si tu hermano no te escucha, entonces trae a 2 o 3 testigos. Y si no escucha a los 2 o 3 testigos, entonces tráelo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. ¿Sí? La forma correcta bíblica de resolver conflictos es con 2 o 3 testigos. ¿Se puede reprender al anciano? Sí, no con dureza. ¿Se puede corregir al pastor? Sí. Yo agradezco por hermanos que me han corregido. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás se acercó un hermano y me dice, pastor, yo creo que se equivocó. Y yo sabía que me había equivocado. Yo terminé de decir una frase y dije, ay, me equivoqué. Y terminó el culto y afuera, este joven se acercó y me dice, pastor, yo creo que usted se equivocó en lo que hizo. Y yo le dije, sí, yo sé que me equivoqué. Entonces busqué resolver esa situación, ¿no? Busqué resolver esa situación porque me había equivocado. Yo agradezco por gente que se ha acercado, que con amor me ha dicho, pastor, se equivocó en esto. Esto no creo que esto sea lo correcto. Yo agradezco por eso. ¿Qué es lo que dice Pablo? No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. No se trata que una persona sola se levante. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de esto, no? Por el oficio del pastor, yo estoy expuesto a tener que hablar con personas. A de pronto decirle a persona, mira, ¿sabes qué? Me parece que esto no está bien, esto no es correcto. Y esa persona podría sentirse ofendida, podría sentirse acusada, podría sentirse incluso acosada, en el buen sentido de la palabra, acosada por eso que se le está diciendo y salir diciendo, no, que el pastor me dijo tal o cual cosa o acusando, ¿no? Yo les conté una historia, ya, ¿para qué la voy a repetir, no? Hermano, por eso es necesario tener 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. Fíjese cómo sigue, ¿no? Como dije, ahora, este procedimiento no es exclusivo solo para el pastor.
Esto es para todos. Esto es para todos. Si vamos a hablar de alguna situación, necesitamos de 2 o 3 testigos. Ahora, hermano, no busque aliados. Porque a veces nosotros vamos compartiendo situaciones en búsqueda de aliados, en búsqueda de cómplices. No busque eso. Eso no es lo bíblico. Eso no es lo bíblico. Verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Y quiénes serían aquí los que persisten en pecar? Algunos plantean que los que persisten en pecar acá son los que acusan al anciano sin tener 2 o 3 testigos. Ahora, por el contexto creo que no se refiere a eso. Creo que se refiere a un pastor que ha cometido errores, que ha cometido pecados, que ha sido reprendido en privado con 2 o 3 testigos, pero siguen lo mismo. Ahora, porque él sigue lo mismo y por la naturaleza pública del ministerio de un pastor, entonces la reprensión ahora también tiene que ser pública. Pública. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. De alguna manera él tiene que ser un ejemplo, aunque no sea en este punto un buen ejemplo, pero tiene que ser un ejemplo de cómo se han de tratar este tipo de situaciones delante de la congregación. Y es interesante cómo termina el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Los pone a ellos como testigos porque Él es el juez justo, ¿no? Que juzga todas las cosas imparcialmente, justamente, sin parcialidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas. ¿Cuáles cosas? Desde el verso 16 en adelante. 17. Desde el verso 17 en adelante. Que guardes todas estas cosas. Sin prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Un juicio anticipado. Un juicio anticipado. No haciendo nada con parcialidad. ¿Y qué es la parcialidad? Hacer cosas tratando de favorecer lo que a mí me gusta. Hermano, hay gente a la cual no le gusta este tema. Hay gente, seamos sinceros, hay gente que creen y dicen, no, los pastores son igual que cualquier hermano dentro de la iglesia. ¿Por qué hay que darle un trato distinto? Si son igual que cualquiera, ¿no? Que trabaje, que se gane los porotos. ¿Ah? ¿Por qué él tiene que tener ciertos privilegios dentro de la iglesia? No, si igual que todos nomás. Pero usted no visita, usted no enseña, usted no estudia, usted no aconseja. Hay cosas que usted no tiene idea. Hay penas que usted no conoce. Hay situaciones que usted no vive. Y yo no estoy diciendo que eso merezca una paga. Simplemente hay cosas que el pastor hace que usted no hace. ¿Somos iguales delante del Señor? Sí. ¿Tenemos responsabilidades, labores y obligaciones distintas? Sí. Sí. Y en ese sentido creo que el Señor ha sido muy sabio al decir, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Hermanos, seguimos aprendiendo, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Próxima semana seguimos nuevamente. Pero quiero recordarles simplemente, estas son las responsabilidades de la iglesia para con el pastor. Ya hemos hablado en el tiempo de la responsabilidad del pastor para con la iglesia, ¿no? Pero de vez en cuando es bueno tocar este tema. Y lo hago, querido hermano, lo hago simplemente bajo el amparo y bajo la seguridad de lo que Pablo le dijo a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso. No he rehuido enseñaros todo el consejo de la palabra de Dios. Para mí sería fácil haberme saltado este pasaje, pero si yo me saltaba esta parte, esta sección, yo me saltaba esta porción, no hubiese enseñado todo el consejo de la palabra de Dios. Vamos a orar.